Estamos en comunicación telefónica con el doctor infectólogo del Hospital Saporiti. Gabriel, antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo te va? Bien, bueno, Gabriel, hablando justamente con la actualidad que nos toca vivir en nuestra zona este, debemos decir que dos casos positivos de dengue en el Hospital Saporiti, dos casos que no son autóctonos, y esto hay que destacarlo y sobre todo remarcarlo, doctor, ¿no? Exactamente, la verdad que no son casos autóctonos, lo que pudimos recaudar de información con los pacientes, ellas ya viajaron con fiebre desde su provincia en Tucumán, ya durante el viaje estaban con fiebre, así que nada, los tiempos no dan para que sea autóctono, así que son casos importados, para que quede bien claro. Bien, doctor, ¿cómo son los síntomas del dengue? ¿Qué provoca el dengue? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo va avanzando los síntomas en la persona? Bueno, una excelente pregunta. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito. El vector es el Aedes aegypti, como ya es un mosquito famoso, lo conocemos todos. Y en la provincia tenemos este vector y bueno, lo que tenemos que prestar atención a los síntomas, sobre todo, es cualquier persona que tenga fiebre y síntomas que no son respiratorios. De hecho, se encuadra dentro de lo que se llama en epidemiología síndrome agudo viral inespecífico, es decir, justamente no tiene síntomas respiratorios y eso es lo que tiene que quedar claro, y puede dar síntomas como fiebre, dolor de articulaciones, dolor muscular, cefalea importante en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Mm? Entonces, primero los síntomas de alerta en base a eso, ahí tenemos que consultar, y luego pasa, la enfermedad tiene tres etapas, una etapa febril, que esto que tiene que quedar claro que solamente se da solamente en el 25% de los casos las personas pueden hacer síntomas. Es Bien, decir, podemos tener dengue y no tener síntomas y nunca nos vamos a enterar. ¿Mm? perfecto. En el 25% de los casos puede cursar como un síndrome febril inespecífico, como bien les dije, y después una segunda etapa de la enfermedad, que se da luego de los primeros 7 a 14 días, en donde puede haber síntomas de alarma o de enfermedad crítica, en donde puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, trastorno de conciencia y otros síntomas como un eritema en la piel y ya trastornos hemorrágicos como algo más de signo de gravedad. Y es importante saber que esa etapa crítica se da luego de la primera etapa en donde la fiebre ya baja. O sea, tenemos una primera etapa de 7 días del síndrome febril y dentro de los 7 a 5 días baja la fiebre y ahí es donde tenemos que estar atentos a los síntomas de alarma de dengue crítico. Y Perfecto. consultar. Bien, doctor, ¿qué da justamente ese cambio, ¿no? De ser un paciente que solo tiene algún síntoma como la fiebre, que no pasa a ser crítico, y aquel que pasa la enfermedad sin ningún tipo de síntomas. ¿Es algo inmune del cuerpo? ¿Qué es lo que es? También es una muy buena pregunta. Tenemos dos tipos de pacientes. Primero, pacientes, o sea, suelen ser los pacientes que cursan a veces con trastorno crítico, y te repito que es menos del 25% de los casos, y dentro del 25% que tienen síntomas, solamente alrededor de un 20% hacen un dengue con signos de gravedad. O sea que es bastante baja la probabilidad, ¿no? Pero las personas que tenemos que prestarle notable atención son embarazadas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que están dando de mamar también, puérperas, niños, sobre todo menores de 1 año, mayores de 65 años también, son a los principalmente que le tenemos que prestar atención. Y otra cosa que es importante destacar del dengue, que no lo dije cuando empecé a hablar, el dengue es una enfermedad viral en donde existen 4 serotipos, del cual tenemos inmunidad de por vida al serotipo de que nos pique por primera vez. El dengue con criterios de gravedad o el dengue con signos de alarma se suele dar como ya tenemos anticuerpos para algún tipo de los serotipos y existe
reactividad cruzada con esos anticuerpos cuando nos pica una segunda vez un mosquito, ya sea con el mismo serotipo o con otro. Ahí hay mayor probabilidad de que hagamos un dengue con signos de alarma o con criterios de gravedad. ¿Mm? Perfecto. La prevención es usar repelente, evitar que la propagación de los mismos, y esto es fundamental, ¿no? Es todo, es la piedra angular de la prevención. Todos estamos al tanto de eso, pero no está mal recordarlo siempre. Las medidas de bloqueo de vector son las más importantes. Es un mosquito que tiene hábitos diurnos, es decir, pica alrededor de 2 horas antes del amanecer y 2 horas antes del atardecer. Tiene una distancia de vuelo corta, eso lo convierte en un mosquito que suele vivir en áreas peridomiciliarias. Es decir, no se encuentra en bosques, selvas o algo así, es mucho menos importante la transmisión ahí. Y es muy importante, antes de hablar de lo que vos decís que es el repelente y todo eso, es obviamente el reservorio del mosquito. Esas son las medidas más importantes que lo hemos hablado, o sea, se ha hablado hasta el infinito y hay que hacer hincapié en eso, que es que tenemos que cualquier recipiente en donde se pueda acumular agua clara, el mosquito no está en agua estancada, sino en agua clara, en donde no esté en movimiento es donde la hembra pone sus huevos. Eso lo tenemos que, con las lluvias que ha habido en este último tiempo, tenemos que revisarlo todo el tiempo, y esa es la medida más importante y que más impacto tiene en la transmisión del vector. Además de lo que vos haces hincapié, que es obviamente las medidas de barrera y de bloqueo de vector, que son el repelente, y obviamente los mosquiteros. Perfecto. Hay una forma también que tiene que ver ya con un trabajo que debe hacer el municipio, que tiene que ver con la fumigación del lugar, y que creo que es esto algo fundamental, teniendo en cuenta que hubo 2 casos positivos y que hubo mucha gente, ¿no?, en ese lugar. Exacto. Sí. Las medidas de bloqueo igual, te vuelvo a decir, no son 100% efectivas. Bien. Porque hablemos de que las medidas de fumigación que obviamente se hacen para contención no son la piedra angular. La piedra angular es justamente disminuir los criaderos de larvas. Bien, perfecto. La fumigación ayuda, pero estamos hablando de ya mosquitos adultos, y ayuda un montón y se hace y se debería hacer, pero el principal, quiero que quede esto como concepto, tenemos que eliminar los lugares donde se pueda acumular agua, y además de la medida de repelentes y mosquiteros, es lo principal. Cualquier persona, como te digo, que tenga un síndrome febril, con cefalea importante, dolor muscular, dolor articular, y obviamente que tenga mal estado general y que no tenga ningún tipo de signo respiratorio o un foco claro de infección, debería ir a la guardia o realmente ver para que lo revise un médico y hacerle las preguntas pertinentes para ver si encuadra dentro del caso de síndrome febril agudo inespecífico.